Pero la crítica a la burocracia va más allá de los trámites, ¿verdad? Introduce otro concepto. Sí, introduce la figura del docente burocrático. Y ojo, no se refiere a alguien con un puesto administrativo, sino al profesor que ya interiorizó esa rigidez del sistema. Es el docente que da clase estrictamente por reglamento, no por vocación. Se aferra al sílabo como si fuera la Biblia, le da pánico salirse del guión, teme las preguntas que lo descoloquen. El que valora más el formato que el fondo. Justo eso. Valora más que la portada esté bien hecha, que la bibliografía siga la norma APA o la que sea, que la comprensión profunda o el pensamiento crítico del estudiante. Evita el debate, controla los detalles, pero muchas veces, según el libro, sin involucrarse de verdad en el aprendizaje del alumno. Y hay una escena que relata en una reunión para crear una carrera nueva que es, pues, bastante cruda. Sí, cuenta su frustración al escuchar al profesor que lideraba el proyecto decir así, sin capujos: a mí no me importa la propuesta pedagógica. Lo que me interesa es presentar el documento formal lo más pronto posible para poder seguir con mis otras funciones. Híjole. Es un ejemplo, pues sí, desolador de cómo la educación, que debería ser algo apasionante, se puede degradar hasta ser un simple trámite más que hay que sacar. Y toda esta ineficiencia, esta burocracia, tiene un costo más allá de la frustración personal. Definitivamente. El libro argumenta que tiene un costo económico, real, tangible. Procesos duplicados, triplicados, personal haciendo tareas quizá ya obsoletas, comités que se reúnen para discutir cositas. Todo eso infla los costos operativos de la universidad. ¿Y quién paga eso al final? Pues generalmente el estudiante no, a través de colegiaturas, cuotas más altas, y eso claro afecta la accesibilidad. Hace más difícil entrar y quedarse, sobre todo para chavos que vienen del campo o de familias con menos recursos. Se crean paradojas. Exacto. Paradojas como invertir en un tractor nuevo que luego no tiene quien lo maneje porque no hay presupuesto para el chofer, pero al mismo tiempo se recortan horas de profesores o no se dan recursos suficientes para las prácticas de campo. Es una contradicción que, según el autor, pega directo en la calidad y en la equidad de la educación. Hablemos ahora de tecnología. El libro plantea una relación complicada, ¿no?, entre estas universidades mamut y los avances tecnológicos, sobre todo en lo agropecuario. Sí, es otro punto bien crítico. Mientras el sector agropecuario real está usando drones, sensores, plataformas de datos, inteligencia artificial, el texto describe cómo muchas universidades todavía ven la tecnología más básica, como el celular en clase, como un enemigo, algo que hay que prohibir, una distracción. ¿Y por qué esa resistencia? ¿Qué explicación da el libro? Fíjate que compara esta reacción con la que hubo cuando llegó la tele, o incluso antes, la calculadora. Sugiere que en vez de ver cómo integrar estas herramientas para potenciar el aprendizaje, pues se van por la fácil, la prohibición. El miedo de fondo, argumenta, podría ser doble. Por un lado, miedo a perder el control del aula. Y por otro, quizá un miedo más profundo, a dejar de ser la única fuente de saber, ¿no? A ceder protagonismo. Tiene sentido. Contrasta esta actitud con universidades como la UNIR, en España, que le apostó fuerza al modelo online desde mucho antes de la pandemia y creció muchísimo. Mientras tanto, muchas universidades tradicionales, pues, apenas usaron lo digital como emergencia en la pandemia y en cuanto pudieron, ¡pum!, de regreso a lo presencial, sin cambios reales estructurales. Como que prefirieron la seguridad de lo conocido. Y el autor también vivió esa resistencia en carne propia, ¿cierto? Sí, cuenta su propia experiencia. Propuso formalmente a su universidad desarrollar MOOCs, cursos masivos abiertos en línea, sobre temas agropecuarios, como una forma de democratizar el conocimiento, de llegar a más gente. Incluso grabó videos demo caseros, con poquitos recursos, para mostrar que se podía, que era viable. ¿Y qué pasó? Nada. Silencio total. La iniciativa fue ignorada. Y lo irónico, cuenta él, es que poquito después, la misma universidad empezó a exigirle a sus profesores que tomaran MOOCs de otras universidades como parte de su capacitación. No puede ser. ¡Qué contradicción! Ajá, el sinsentido total. Es un ejemplo del tipo de falta de visión que critica el libro. Y viendo hacia adelante, las implicaciones de este rezago tecnológico son,
pues, enormes. Enorme, sí. El texto advierte que ya hay agricultores, técnicos, aprendiendo y resolviendo broncas por su cuenta, usando tutoriales en línea, foros, hasta entrenando sus propios asesores virtuales con IA. Las analogías que usa con Kodak o Blockbuster, ¿te acuerdas? Gigantes que tronaron por no adaptarse. Claro, son ejemplos clásicos. Pues son una llamada de atención muy seria. El mensaje es, si no te adaptas en la era digital, te puedes volver irrelevante, hasta extinguirte. Y la educación superior, sobre todo en un sector tan cambiante como el agropecuario, no se puede dar ese lujo. Otro aspecto que cuestiona es la lógica de negocio de algunas universidades y cómo parece que se olvidaron del estudiante en esa ecuación. Sí, el libro critica esas instituciones donde parece que la lógica es más vender un estatus, una marca, cobrar colegiaturas altas, que entregar un valor práctico real con la formación. Cuestiona si las decisiones administrativas a veces pues terminan priorizando la comodidad interna, bajar costos, mantener las estructuras, por encima de la experiencia de aprendizaje y lo que realmente necesitan los estudiantes. Y esto lo conecta con otro fenómeno preocupante que describe, la apatía estudiantil. Ajá, sugiere que hay una conexión directa. Describe situaciones donde se tolera, digamos, mucha inasistencia o bajo rendimiento general para no perder estudiantes, que en esa lógica pues son clientes que pagan. Y esa permisividad, argumenta, pues lleva inevitablemente a bajar la exigencia académica. El sistema en algunos casos parece más preocupado por no incomodar, por mantener los números, que por formar profesionales de verdad competentes, críticos, comprometidos. Usa una metáfora bastante fuerte para describir esto, ¿no? Sí, usa la imagen de los zombies. Compara a esos estudiantes y también a docentes que nomás cumplen rutinas por inercia, sin pasión, sin propósito real, con zombies. Se mueven, van a clase, entregan tareas, checan tarjeta, pero sin chispa, sin iniciativa, sin compromiso de verdad. ¡Qué triste! Sí. Y como síntoma de ese desgano, cuenta lo difícil que a veces es conseguir candidatos para las elecciones estudiantiles. Lo interpreta como una señal clara de desencanto con la institución, con el rol que se espera de ellos. Y esto genera como un círculo vicioso, ¿no? Exacto. El libro describe cómo, cuando baja la matrícula en algunas carreras, la reacción de la institución muchas veces es echarle la culpa a los profes y mandarlos a vender la carrera en ferias, como si fueran vendedores. Pero los mandan sin herramientas, sin un producto educativo que realmente esté renovado y sea atractivo, y sin que la institución arregle los problemas de fondo. La calidad de la enseñanza, la infraestructura para prácticas, si el plan de estudio sirve para encontrar chamba, las tasas reales de empleo de los egresados. Mientras el mamut sigue igual. Ajá, mientras la institución en sí, el mamut, sigue sin hacer las reformas profundas que realmente se necesitarían. Entonces, recapitulando un poco, hemos explorado esta visión crítica del libro, usando la metáfora del mamut, para describir universidades, sobre todo en lo agropecuario, como estructuras que pueden ser enormes, pero lentas, a veces desconectadas de la práctica real, ahogadas en trámites y con miedo a la innovación, al cambio profundo. Un sistema que, según esta fuente, a veces parece valorar más el papelito, el procedimiento, que la transformación educativa real. Y creo que es importante recalcar que, aunque el foco es la educación agropecuaria, las preguntas de fondo que plantea el texto, pues resuenan mucho más allá, ¿no? Aplican a universidades de otros campos e incluso a otro tipo de organizaciones grandes establecidas. ¿Cómo le hacemos para que nuestras instituciones, las que sean, sigan siendo relevantes, ágiles, conectadas con lo que necesita la sociedad? ¿Qué valoramos más? ¿El título, la credencial o la habilidad práctica, la capacidad de resolver problemas reales? En un mundo que está inundado de información, pero donde a veces falta criterio, pensamiento crítico aplicado, ¿cómo fomentamos un aprendizaje que sea de verdad activo, significativo, conectado con los retos del mundo real? El libro termina de una manera muy particular, casi como un desafío, ¿no? Termina con varias páginas en blanco. Y no es que se le acabaran las ideas al autor, sino que lo presenta así, como una invitación a la acción, a la cocreación. Él mismo dice que no hay fórmulas mágicas para transformar estas instituciones, pero sí cree en el poder de imaginar y construir alternativas juntos. Es una invitación directa. Sí, esas páginas en blanco son como un espejo que nos pregunta, ¿y nosotros qué proponemos?
¿Qué pequeño paso, qué iniciativa podríamos empezar a dar para impulsar un cambio no solo en una universidad agropecuaria, sino en cualquier espacio de aprendizaje, en cualquier organización que sintamos así, anquilosada, pesada, como un mamut a punto de quedarse atrás? La reflexión, pues, sin duda queda abierta. ¿Cómo evitamos convertirnos o dejar que nuestras instituciones se conviertan en esos gigantes imponentes, pero, en el fondo, condenados a la irrelevancia?